Hola otra vez, bienvenidos de nuevo a la clase de Griego 1. Ya hemos llegado a la lección número 12. Hoy en clase vamos a tener tiempo estudiando tres cosas. Primeramente vamos a mirar las formas completas del artículo definido. También voy a introducir una nueva lista de vocabulario. Y finalmente vamos a pasar la mayoría del tiempo hoy estudiando sustantivos de la primera declinación. A ese punto ya han memorizado muchas de las formas del artículo definido, pero hoy vamos a continuar con este estudio. Como puedes ver en esta diapositiva, ya saben las formas en las cajas rojas, que son las formas del artículo en masculino, en género masculino. Ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus. También hemos memorizado las formas en neutro. To, tu, to, to. En plural, ta, ton, tois, ta. Y como saben, estas formas corresponden a los sustantivos de la segunda declinación. Son semejantes, el u, el o, etc. Esos son muy semejantes a la segunda declinación que hemos memorizado antes. Pero como pueden ver, hay algo que falta, y eso es las formas femeninas. Como puedes ver en ese momento en la diapositiva, tenemos todas las formas en el género femenino. Nominativo singular es hey, teis, te, y nota otra vez que tiene iota suscrito, tal como el otro, los dativos en los otros géneros. También tain. En plural tenemos hi, tone, tais, tas. Como puedes ver, hay cosas paralelas entre los géneros. Por ejemplo, en nominativo singular, ambos tienen el espíritu rudo. Y básicamente lo que vamos a ver en los casos que tenemos, ambos géneros tienen el iota suscrito. En el acusativo tienen el nu, que termina con nu. También noten en eso, es semejante porque ambos tienen iota con espíritu rudo. Tone es igual en los tres. Y tois y tais, tus y tas. Básicamente lo que vamos a ver con las formas femeninas son formas que son basadas en dos letras importantes. La letra alfa y la letra eta. Y ellos van a también ser importantes en el estudio de la primera declinación de los sustantivos. Antes de la próxima clase va a ser necesario memorizar toda esta tabla de todas las formas. Y eso no es solamente para ocupar tu tiempo y recibir una nota. Realmente el artículo definido va a servir como tu amigo en muchos sentidos. En un lado, van a ver más adelante, cuando llegamos a la tercera declinación. En la tercera declinación es un grupo de palabras que son más variadas en sus terminaciones. Y es mucho más fácil identificar el género, número y caso de sustantivos cuando podemos mirar al artículo. Porque en el caso de la tercera declinación hay mucha variedad y va a ser mucho más fácil ver al artículo. Entonces vamos a ver, y hemos mencionado eso antes, que el artículo sirve como identificador del género, del número y caso. Y aun si no conoces una palabra, tal vez en el texto griego, puedes por lo menos reconocer el artículo y ver, oh, yo sé que por lo menos eso es un nominativo plural o lo que sea. También es importante que hay unos términos que son de géneros, pero que tienen terminaciones distintas. Un ejemplo rápidamente. La palabra hei hodos. Hodos significa camino.
Y hemos aprendido, esta letra es el artículo para femenina. Pues el camino en este caso, traducción. Pero nota qué género es ella, o este artículo. Es femenina. Entonces sabemos por qué el artículo es femenino. Sabemos de que hodos también es una palabra femenina, aunque termina con os, tal como anthropos. Y va a seguir el modelo de anthropos. En genitivo, por ejemplo, vamos a tener hodu. Dativo, hado. Pero el artículo va a seguir el modelo como hemos visto en esta tabla anterior. He hodos, teis hodu, te hodo, etc. Y a veces eso cumple las cosas, que complica las cosas, perdón. Lo que vamos a ver es, aunque estas terminaciones al fin del sustantivo parecen masculinos, el artículo identifica esta palabra como una palabra femenina. Va a ser importante cuando llegamos al estudio de los adjetivos. Entonces, yo sé que eso mira poco curioso, pero tenemos unas palabras así que parecen como masculinos, pero su artículo identifica a las palabras como del género femenino. Y pasa lo mismo al opuesto. Vamos a ver una palabra nueva hoy en la lista de vocabulario. Ho mathetes. Eso significa el discípulo. El discípulo. Y nota que esa eis es poco curioso. No es Omicron Sigma, como hemos visto en anthropos, etc. Entonces, yo sé que es masculino porque el artículo me indica su género. Y también me puede identificar qué caso es, etc. Si no recuerdo todas las formas de mathetes, por lo menos yo puedo mirar al artículo cuando está en el texto para ayudarme. Otra vez, va a ser importante memorizar toda la lista de las formas del artículo definido. Eso va a ayudarte mucho en el futuro. Muchos alumnos me dijeron en la segunda parte de ese curso, oh Kevin, hubiera debido memorizar esta lista más temprano, me habría ahorrado mucho tiempo más adelante. Quiero animarte a seguir memorizando esto, aún más porque vas a tener un cuestionario antes de la próxima clase. Bueno, siguiendo adelante, quiero darles la lista de vocabulario número 4. Un propósito del artículo es para ayudarnos a identificar el género. Cuando encontramos palabras en un léxico o en este caso en la lista de vocabulario, tenemos en la columna izquierda una lista de vocabulario, unas palabras que son femeninas. Si yo veo, por ejemplo, en un léxico una entrada como gay, y si yo veo que tiene ella con espíritu rudo, yo sé que eso es una palabra femenina. Que no importa cómo termina, etc. Si yo veo hey en parte de la entrada, voy a ver que eso sí es una palabra femenina en griego. Y lo que van a ver en esto es hey gay, la tierra. Esta forma aquí es la terminación del genitivo. Tenemos hey gays, teis gays para el genitivo. Y el significado es la tierra. Tenemos también otra opción, es el país. La idea de tierra es como en nuestra palabra en español, geología. Este principio tiene que ver con esta palabra gay. Entonces, gay es la tierra o país. Número 2, agape. Tal vez esa palabra ya sabes. Significa el amor. Hey agape es el amor.
Y como sabes tal vez también que en griego hay más que una sola palabra para describir el amor, dependiendo del tipo de amor de que estás refiriendo. Hay un amor entre hermanos, entre amigos, y este tipo de amor, agape, es un tipo que podemos leer frecuentemente en el texto del Nuevo Testamento, que habla de un amor que sacrifica, que es profundo, podemos decir. Entonces, agape. Número 3, argei. Hei argei, teis argeis, significa el principio o el comienzo. La palabra argei ya has visto dentro de tus lecturas de Juan capítulo 1. En el principio era la palabra en argei, en hologos. En argei es en el caso dativo. Entonces, has visto argei en la lectura de Juan 1. Y también has visto esta raíz, alfa, rho, hi, usado en términos como arqueología. Arqueología viene directamente de esta raíz. Es un estudio de las cosas antiguas. Entonces, argei. Enseguida tenemos hamartia, que significa el pecado. Es muy común. Hay unas diferentes palabras que se traduce pecado o transgresión en el Nuevo Testamento, pero hamartia es la palabra más común. Y notas, en este caso, tenemos hamartia y después, para el genitivo, tenemos hamartias en vez de hamartiais. Y voy a explicar la razón hoy mismo en clase. La tercera palabra, la palabra enseguida, el quinto, es la palabra hemera. Hemera, hemeras, y significa el día o el tiempo. Y si has estudiado, por ejemplo, en hebreo, tenemos la palabra yom, que significa día, pero también puede significar tiempo o un periodo de tiempo. Y hay muchos pleitos sobre los 6 días o yom de la creación. Y tenemos esta ambigüedad también con el término griego. Hemera puede significar un periodo de tiempo que no es necesariamente, literalmente 24 horas, pero principalmente sí significa un día como nosotros entendemos un día. Bueno, algo interesante con esa palabra, hoy en día, hablando de eso, cuando estás en Grecia, los griegos se saludan usando una forma de esa palabra. Kalimera. Kalimera significa buen día. O buenos días también utilizan por la mañana principalmente, pero puedes usarlo por todo el día. Es una forma para saludarse. Buen día, kalimera. Y es hecha de 2 palabras. Kalos y nuestra palabra hemera. Kalos es bello, bueno, algo así. Tiene muchas traducciones al español. Pero es algo muy positivo. Entonces tenemos buen día, kalimera. Entonces si quieres puedes saludar a tus amigos, tus hermanos con kalimera, y eso es lo que dicen hoy en día. Los antiguos, los del tiempo de Jesús, usarían otra palabra. Haire. Haire es la palabra para saludar. Si estás hablando, si una persona está saludando, hola hermano. También utilizan ese haire para despedirse. Entonces van a ver en las epístolas haire para saludar y también para despedirse. Puedes también usar eso cuando estás hablando con amigos o con amigas, usando un poco del griego que estás aprendiendo. Muy bien. Entonces, regresando a nuestra lista de vocabulario, tenemos esta palabra hemera. Entonces, al final de esta columna tenemos la palabra doxa.
Doxa es nominativo, doxeis significa la gloria o la grandeza. La gloria de Dios, por ejemplo, encontramos frecuentemente. Entonces, doxa también se encuentra hoy en día en español para doxología. Es cuando estamos diciendo algo, maravillando a alguien. Puedes ver una doxología al fin del libro de Judas. En los últimos 2 versículos es una doxología alabando al Señor. Bueno, entonces toda de la columna de la mano izquierda son sustantivos de la primera declinación que son femeninas. Esas son todas femeninas. Tenemos también otro sustantivo, ho mathetes, tu mathetu. Y eso es el discípulo o aprendiz. Esa es la palabra básica de ser un discípulo de Jesús. Uno que está aprendiendo. Pero vamos a ver que mathetes no sigue el modelo de anthropos. ¿Okay? No es un sustantivo de la segunda declinación, sino va a ser un sustantivo de la primera declinación que vamos a ver hoy en clase. Las últimas palabras en azul son adjetivos. ¿Okay? Son adjetivos, describen algo. Y vamos a estudiar más en profundidad el uso de adjetivos en griego en la clase número 13. Pero quiero por lo menos presentar las palabras y para que puedas memorizar los significados. Agathos significa bueno, y es un término general para decir algo es bueno. Y vas a notar ahí también que hay 3 terminaciones. Tenemos agathos, agathei, agathon. Igual en la siguiente, hagios, hagia, hagion. La razón es porque siendo un adjetivo tiene que concordar con el sustantivo en género. Entonces, tal como el buen hombre y la buena mujer, tenemos que cambiar la terminación. Igual en griego, tiene que concordar en género. Por eso tenemos masculino, os, femenino, ei, y neutro, on. Tenemos la segunda palabra, hagios. Hagios significa santo o sagrado. Los hagioi, que vamos a ver, son los santos. Alos. Alos, alei, alon, significa otro o diferente. Hay otro término semejante que se encuentra en la Biblia, que es heteros. Heteros. Y los 2 términos son semejantes, pero no son iguales. Una cosita rápidamente entre los dos, una diferencia entre alos, como tenemos en la lista de vocabulario, y heteros. Tenemos heteros, por ejemplo, en heterosexual, por ejemplo, es de 2 géneros. Pero muchos indican que hay una distinción entre los 2 términos. Que el alos es de la misma clase de cosa, pero diferente de la misma clase, y heteros son de 2 clases diferentes. So es diferentes aún de clase. Bueno, tal vez tiene es poco generalizado eso, porque hay unos ejemplos en que puede ver las 2 palabras utilizadas en el mismo contexto, refiriéndose a la misma cosa. Entonces, Pablo puede intercambiar heteros con alos. Y aunque tal vez tienen otro significado, tienen parte que es igual, que tocan a la misma cosa. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 7 es un ejemplo de eso. Entonces, puedes ver que alos y heteros son sinónimos en muchos sentidos. Tal vez tienen cierta distinción entre los 2, pero son muy, muy semejantes. Bueno, regresando a la lista, tenemos, después de alos, otro diferente, tenemos holos, y otra nota es espíritu rudo, holos, holei, holon, es todo o entero o completo.
Finalmente tenemos necros, necra, necron. Necros significa muerto o cadáver, y se encuentra este término frecuentemente en el Nuevo Testamento cuando hablamos de Jesús, que Él es levantado de entre de los muertos. Utiliza esta palabra frecuentemente en el genitivo plural, ek, ton, necron, de entre los muertos. Excelente. Ahora quiero cambiar el estudio a un estudio de sustantivos de la primera declinación. Un repaso rápidamente. Una declinación, ¿qué es? Básicamente, una declinación es un grupo de palabras que funcionan de la misma manera. Es un grupo de palabras como antropos, que siguen un modelo típico, que en vez de tener que memorizar todas las palabras y sus terminaciones distintas, podemos hacer grupos de palabras que funcionan de la misma manera. Y tenemos en griego 3 declinaciones, primera, segunda y tercera. Lo que ya hemos memorizado es de la segunda declinación, antropos. Aunque el género neutro está dentro de segunda declinación, tenemos doron y otras palabras que memorizamos. Pero todo eso es de la segunda declinación. Tal vez está preguntando, Kevin, ¿por qué aprendamos segunda declinación antes de primera? Bueno, es porque las formas de la segunda declinación son más regulares que las formas de la primera declinación. Hay un poco más variedad entre las desinencias de la primera declinación que vamos a ver hoy en clase. Es entendible y tiene razón, pero es un poquito más complicado, y para una clase de griego tratamos de empezar con las cosas menos complicadas antes de tocar a las cosas más complicadas. Bueno, vamos a ver también en primera declinación que principalmente la primera declinación es de sustantivos del género masculino y femenino. No hay neutro en primera declinación. Y de esos dos géneros, casi todos son del género femenino. Okay? So, primera declinación, piense femenino. Okay? Segunda declinación, masculino y neutro. Y vamos a ver en el tercer declinación que los 3 están ahí. Quiero regresar al PowerPoint para mostrarle cómo se puede declinar palabras de la primera declinación. Vamos a ver que hay como 4, voy a llamarlos sistemas. 3 que son sistemas femeninas y un sistema para los términos masculinos. Y vamos a dividirlos entre los sistemas por medio de cómo termine su raíz. ¿Okay? Va a ser importante. Como en este ejemplo, podemos ver que la raíz de hamartía es dentro de esa caja roja. Hamartí es la raíz de la palabra. Y para determinar qué es la raíz, vamos a simplemente ver al nominativo y vamos a quitar el alfa o el eta que vamos a ver a vez en cuando. So, para llegar a la raíz, quita el alfa o la alfa o la eta. Un grupo, como puedes leer, tiene su raíz termina con iota, epsilon o rho. Cuando sucede, vamos a mantener una alfa por todas las formas del singular. Hamartía, hamartías, hamartía, con iota suscrito, hamartían. El plural, vamos a ver que el plural está igual en los 4 sistemas. Okay, so tenemos que simplemente ver cambios en el singular. Hamartiai, nominativo plural, hamartion, hamartiais, hamartías. Rapidito, tal vez notas que hamartías y hamartías es igual. Entonces tenemos que deducir el significado por medio del contexto. Y casi siempre es así. Otra forma para determinar es que el artículo del genitivo singular es diferente del artículo del acusativo plural. Sistema número 2. Cuando la raíz termina con sigma,
doble lambda, zeta, xi o psi. Básicamente, esos son doble letras. Lambda, zeta es doble letra, xi es doble letra, psi es doble letra. Entonces, cuando termine con un doble letra, vamos a simplemente tener, por ejemplo, doxa, que hemos memorizado por el vocabulario, doxa, y después para el genitivo se cambia entre alfa a eta. Doxa, doxeis, doxei, y después en acusativo regresa a la alfa, doxan. Es poco curioso. En el plural, como hemos visto en la primera palabra, doxai, doxon, doxais y doxas. Entonces, las formas del plural son iguales en las desinencias. Pero tenemos que recordar que si tenemos este cambio, cuando tenemos palabras que terminan con sigma, lambda, o doble lambda, zeta, xi y psi, tenemos este intercambio entre alfa y eta. Grupo 3 es las otras palabras, básicamente. Cuando termine con otra letra, cuando la raíz termine con otra letra. Si no es iota, epsilon, rho o los doble letras, van a ver esta forma. Entonces, eso es las desinencias más comunes de la primera declinación. Como agape. Agape, agapes, agape, agape. Entonces, se queda con el eta, la letra eta, en todas las formas singulares. Y el plural sigue igual. Agapai, agapon, agapais y agapas. Entonces, esas son las tres formas de la primera declaración en cuanto a las palabras femeninas. ¿Okay? Estamos hablando de las palabras femeninas. Pero tenemos también unas palabras de la primera declaración que son más del género masculino. No hay muchos en el Nuevo Testamento, unos pocos, pero son palabras importantes, como mathetes, un discípulo, ho mathetes, tu mathetu, to mathete, ton mathete. Entonces mira a toda la parte del singular. Ho es masculino, entonces sabemos que mathetes es un sustantivo masculino. Y es interesante, en genitivo tiene u y después el eta con iota suscrito. Entonces parece como un híbrido entre primera y segunda declinación. Pero eso es a veces difícil de recordar, pero tenemos que simplemente memorizar estas desinencias. Plural sigue el modelo de las otras palabras de la primera declinación. Mathetai, matheton, mathetais y mathetas. Pero, otra vez, nota el género. Toda la palabra es género masculino siempre. Y las formas del artículo nos indican esta información. Ahora quiero darte las traducciones de una palabra, tal como con el género masculino en segunda declinación, los casos van a servir igual. ¿Okay? Cuando hablamos de declinaciones, otra vez, estamos hablando de morfología, es decir, la forma de la palabra, cómo aparece la palabra, sus desinencias, etc. Y declinaciones simplemente son una colección de palabras que trabajan del mismo método, de la misma manera. Cuando hablamos de los casos, estamos hablando de sintaxis. Cómo trabajan, cómo funcionan estas palabras en una oración en cláusulas. Entonces, nominativo va a seguir siendo el sujeto. Como puedes ver con doxa. Hey doxa es la gloria como sujeto. La gloria de Dios es maravillosa. ¿Okay? Entonces, hey doxa tiene que ser el sujeto porque es en caso nominativo. Genitivo, teis doxeis, de la gloria de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, en Romanos 3, cuando Pablo escribe que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos teis doxeis tu theou, de la gloria
de Dios. Teis doxeis tu Theou, de la gloria. Igual en plural, claro, simplemente es de las glorias. Entonces, los casos trabajan de la misma manera, no importa si son palabras de la primera declinación o de la segunda declinación. Dativo sigue siendo como el complemento indirecto o como un de lugar, en gloria, a o para la gloria, etc. O en plural, a o para las glorias. Y el acusativo sigue siendo el complemento directo, si sea en singular o el plural. Entonces, repasando eso rápidamente. En cuanto a la primera declinación, recuerden que es principalmente de palabras femeninas. Y como has visto que las descendencias básicamente son de dos letras, alfa o eta, en comparación con la segunda declinación que termina principalmente con omicron o omega de vez en cuando. Entonces, también hemos notado que con los sistemas, que hay 4 sistemas básicos que tienes que memorizar. Son semejantes, todo el plural es igual, pero tienes que memorizar las formas del singular. Muy bien, quiero compartir ahora un poco de práctica para la próxima clase. Tienes esta lista de oraciones y necesitas cumplir esta lista de oraciones para la próxima clase. Va a ser necesario hacer eso. Quiero comentar rápidamente que es una mezcla de términos de la primera, segunda declinación, también doxan, por ejemplo, de la primera. Y tienes que, otra vez, simplemente tener cuidado si los verbos están en tiempo presente, futuro, etc. Y un comentario sobre lo que tenemos en esta oración. Hotheos agape estin. Estin no han visto, entonces yo pongo el significado es aquí. Ya saben qué significa estin. Y a vez en cuando voy a incluir palabras que no sabes para ayudarte en ver unas oraciones más interesantes tal vez. Entonces, la tarea para la próxima clase. Tienes que tomar el examen del vocabulario número 4 antes de que regreses a la clase número 13. También necesitas declinar las dos palabras, arge y gemera. ¿Okay? Necesitas ponerlo en singular y plural con el artículo definido. Algo semejante que hicimos con doxa en unas diapositivas hoy. Pero otra vez toma en cuenta cómo termina la raíz para que puedas declinar estas palabras correctamente. Y finalmente traduce las oraciones de la página anterior. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos concluyendo con esta clase de griego número 12. Y otra vez tenemos que seguir memorizando cosas nuevas y creo que esto va a ayudarte mucho en el futuro. Bueno, hermanos, bendiciones, el Señor los bendiga.